Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Están bien? Algunos jóvenes que están para el campamento, por eso somos menos hoy, pero los niños llegaron bien. John llegó tan bien que se acostó y no se ha levantado. Se gozó mucho, brincan mucho los muchachos para allá. Yo quiero que leamos en Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías. El profeta Jeremías. Capítulo 1. Aquí está. Vamos a empezar a leer en el verso 5. Jeremías capítulo 1. Verso 5. Bueno, desde el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que no te he puesto en este día sobre naciones, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Amante Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por el día que nos ha dado. Gracias por los alimentos. Gracias por cuidarnos hasta ahora. Gracias por el grupo de hermanos que está aquí. Gracias por los niños que regresaron bien y pasaron un buen tiempo. Ahora te rogamos por los jóvenes que están allí, que también sea un tiempo de mucha edificación para ellos. Por nosotros que estamos aquí, por mí te ruego que me use, que me ayude, Señor. Quiero depender de ti a hablar alguna palabra que sea de edificación y, por qué no, de salvación a algún amigo que necesite tu palabra en esta noche. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. La vara de almendro es el título de este mensaje que quiero compartir con ustedes. Repito el verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo: veo una vara de almendro. El nombre hebreo de almendro es árbol que vela, shaquet, el árbol que vela.
De forma concreta y sorprendente, Dios imprimió en la mente de su joven profeta Jeremías la seguridad de que Dios vela sobre su palabra para ejecutarla, para hacer que la palabra se cumpla. Y en un mundo de tanta incertidumbre en el cual nos ha tocado vivir, de tanta información y más desinformación, en un mundo donde cada vez se nos hace más difícil confiar en algo o en alguien, a mí, y espero que usted también, querido hermano, me da un tremendo consuelo y una gran esperanza el saber que Dios vela por su palabra, para hacer que su palabra se cumpla. Y en primer lugar quiero decir, Dios vela sobre su palabra. El Señor Jesús lo confirma y la palabra lo confirma. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dijo el Señor. En Mateo capítulo 5, verso 18. Y en Mateo, en el capítulo 24, verso 35, el Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios creó el cielo y la tierra, por lo tanto Dios puede destruirlos. Y que Jesús diga que sus palabras no pasarán, afirman que sus palabras son más firmes que los cielos y que la tierra. Cielo y tierra van a perecer, pero la palabra de Dios se cumple. Y esta es una declaración impactante, pero la Biblia lo confirma. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 6, verso 14. En Apocalipsis capítulo 6, verso 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puestos que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, otra vez dice, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12, dice, oh Señor,
En el principio fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Yo quiero que algún hermano o hermana me lea en Isaías capítulo 34, verso 4, y otro hermano me lea en Isaías 51, 6, Isaías 34, 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Gracias, hermano. Isaías 51, 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se perecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Amén. Mi justicia no perecerá. Amén. Mi salvación será para siempre. Isaías 54, 10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios había apartado al joven Jeremías para llevar su palabra. Dios, que todo lo sabe, sabe muy bien que Jeremías iba a pasar momentos difíciles. Pero Jeremías, al igual que nosotros, tenía que estar seguro de dos cosas. Primero, que ese era el llamado de Dios para él. Que esa era la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida. Lo escogió desde el vientre de su madre. Y la segunda cosa que Jeremías sabía era que Dios iba a estar con él. Se lo prometió aquí. Que Dios guarda su palabra. Que Dios vela sobre su palabra. Alguien dijo que hay dos días muy importantes en la vida de un hombre: el día que nace y el día que descubre para qué nació. Desde el vientre de su madre, Dios había apartado a Jeremías para predicar su palabra. Hay un predicador norteamericano que él cuenta que hoy día él enseña mucho de liderazgo y predica, y que en su juventud estaba sin trabajo una vez. Había tenido ya, antes de conocer a Cristo, 2 fracasos matrimoniales, 28 años, y dormía en un carro. Y una joven lo invitó a un lugar donde la gente contaba alguna historia, algún chiste. Y bueno, dice él que él fue el último en presentarse. Dice: no me reí de ningún chiste, no porque eran malos, sino porque yo lo podía adivinar. Y cuando él habló, impresionó, y la muchacha le regaló $50. Y cuando ella le regaló el dinero y se despidieron, él lloró y lloró y lloró, y ella le dice: pero son solo $50. Y él le dice: no, es que hoy yo descubrí lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y después dice: entendí que la gente necesita más de chiste, necesitaba un mensaje, conoció a Cristo, un mensaje de esperanza. Pero Jeremías fue apartado por Dios, y eso era una ventaja para él, saber que Dios sin duda lo había elegido. El apóstol Pablo dice lo mismo en Gálatas capítulo 1, verso 15.
pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Jeremías también debía saber que Dios vela por su palabra. A pesar de todas las vicisitudes que él pasaría, Dios estaría con él. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Es fácil confiar en Dios cuando hay salud, cuando hay abundancia. Pero no es tan fácil confiar a Dios cuando tú estás amarrado de un cepo, estás metido en el lodo, eres perseguido, burlado. Jeremías pasó muchas pruebas. Fue puesto en una cisterna, fue puesto en una cisterna llena de lodo, de agua, sin comida. Recibió azotes, burla. Y yo quiero que miremos en el capítulo 19 algo interesante en la vida de Jeremías. En el capítulo 19, Jeremías anuncia los juicios, llama al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje no era un mensaje alentador. Él predicaba la verdad porque el pueblo estaba lejos de Dios. Y el pueblo era un pueblo necio. Y dice un proverbio, no corrijas al necio porque te vas a acarrear afrentas. Pero él tenía un mensaje que predicar. Y dijo, ve el capítulo 19, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrá al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Judá. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal como a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Llegaron al punto de sacrificar sus propios hijos a los ídolos, y edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, y aquí viene, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Eso fue un invento de ellos, del pueblo. Dioses que no conocían, dioses falsos, llegaron a ese extremo. Y a esa gente, Jeremías le predica en el capítulo 20, y él sigue diciéndole sobre los juicios de Dios que vendrían. En el capítulo 20, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en un cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El mensaje de Jeremías no era popular. Y este Pasur agarró a Jeremías, lo puso en un cepo, dice el verso 3, y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, pero vean, lo acaban de sacar, y oigan lo que le dice Jeremías. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado su nombre Pasur, sino Magor Misabit, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y toda Judá entregará en sus manos al rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia y los matará. Yo pienso en un momento en Jeremías, te tienen en un cepo, y en dominicano te dan un chance. Cualquiera le hubiese dicho Pasur, era relajando que yo estaba. Pero no bien lo sacaron y le dijo, ustedes van a ser destruidos. Le anunció los juicios de Dios.
los juicios de Dios y él había pasado mucho trabajo. Quizás nosotros vivimos en un mundo que sabemos hoy día, usted hace un comentario de algo y lo van a bombardear. En un mundo donde a lo malo lo llama bueno. Pero nosotros no podemos callar el mensaje de la verdad. Jeremías no lo hizo. Cuando lo sacaron del cepo, le dijo, pero en su humanidad, porque él pasó muchas dificultades. Miren el verso 7. El verso 7 del capítulo 20 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, menospreciado, burlado, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El predicar la palabra de Dios, el llamar a los hombres al arrepentimiento, ha sido un peso para mí. No soy popular, se burlan de mí, me castigan, me menosprecian. Y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. Ya, hasta aquí llegué. No voy a seguir siendo la burla. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso me acuerda del Salmo 73, que el salmista está hablando, dice, en vano he limpiado mi corazón. Estos bandidos progresan, se burlan de la justicia, hacen lo que les da la gana. Y yo, privando en serio, cuando pensé ser como ellos, dice, no, fue locura para mí, a la generación de mis hijos engañaría. ¿Qué yo voy a hacer con tanta gente que yo le dije? La verdad. Pero fue un momento de él en su debilidad, porque fue probado duramente, física, emocionalmente, pero él, traté de sufrirlo y no pude. Pero en el capítulo 21, y es algo que yo quiero resaltar, palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, el mismo Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá, y aquel se irá de sobre nosotros. La palabra de Jeremías no fue en vano, tuvo un efecto en el rey. Manden a buscar a Jeremías para que consulten a Jehová. Pero ya era tarde. Ya venía Nabucodonosor, que lo llevó a la cautividad, y a los que se rindiesen le iba a ir mejor. Pero el rey sabía que Jeremías era el profeta de Dios. Y cuando predicamos el evangelio, la gente sabe que es la verdad. No callemos el mensaje del evangelio. Tenemos que sentir ese fuego ardiente, ese peso. Pablo decía, me he impuesto necesidad predicar el evangelio. Y usted se da cuenta que a veces nosotros vivimos lo del terremoto, la gente venía a la iglesia. La gente al menos sabe lo que tiene que hacer. Lo que Jeremías pasó y predicó, sufrió, no fue en vano. Cuando las cosas se pusieron difíciles, el rey sabía a quién tenía que acudir. Fue un poco tarde, porque Dios había determinado que ellos iban a llegar a la cautividad
de Babilonia. Pero había un peso de Jeremías. Nosotros vivimos en un mundo hostil, quizá con más hostilidades y más distracciones y libertinaje que en aquellos tiempos. Mande a arrepentirse a un homosexual para que usted vea cómo lo hable de que un padre debe corregir a los hijos y usted no sabe con lo que le van a saltar. Sin embargo, no podemos callar. Jeremías no lo hizo. Y hay que hacerlo con fe, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Hay que predicar el mensaje. Pablo decía, me he impuesta necesidad. Y repito, hacerlo con fe. Yo le entrego un Nuevo Testamento a un niño y yo sé que en algún momento puede producir un fruto. Predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en la iglesia y en las casas, en público y en privado, presencial y virtual. Riegue la palabra. Yo pensaba en lo que nos ha tocado vivir hoy, las redes sociales, que están saturadas de malos mensajes y hacen mucho daño, y estoy convencido de que hacen más mal que bien. Y vivimos en un mundo peligroso. Yo pensaba esta tarde que yo dije algo en un mensaje que hoy día ya no lo puedo decir. Yo dije hace muchos años que difícilmente se pueda pecar en aislamiento total. Eso era antes, pero ahora la gente está en una habitación conectada con una mujer en Rusia y enseñándole cosas que no deben enseñarse. Vivimos en un mundo difícil. Como dijo un hermano, el creyente que no quiere caer no debe andar en caminos resbalosos. Estamos viviendo un mundo pantanoso. Por lo tanto, también hay que ponerle un mensaje de esperanza a la gente y un mensaje de la verdad, para que la gente no solo encuentre a la materialista, a una Tai Yailin y todo eso disparate que uno ve, que la gente puede encontrar la verdad también. Cuando yo decía el otro día, cuando Mr. Reed empezó su programa de radio, fue un impacto, por allá, por el 1930, y ustedes no tienen idea la bendición que ha sido para muchos hermanos escuchar HIF, la voz del Atlántico. Yo contaba un día que hay un hermano en un campo de Río San Juan que tiene todo eso, el predicador de Franklin, y él tiene todo eso bosquejo en un cuaderno. Pero tío Tato me contaba que el sueño de él era ser predicador y escuchaba esos mensajes. Pero ya HIF no volverá, ya no funciona. Hay que ver qué es lo que funciona. Hay que ver qué es lo que funciona. Pensar seriamente qué tenemos que hacer para que la iglesia dure otros 100 años. Si nuestra visión somos nosotros 50, no tenemos que hacer más nada. Lo que venimos aquí, lo que venimos en la noche. Pero si queremos alcanzar a más personas con un mensaje tan claro que se predican en esta iglesia, con una doctrina tan clara, pero a veces no nos conocen todas las personas que deberíamos sentir ese fuego que sentía Jeremías de seguir predicando. En la pandemia, el hermano Andrés Centulián, no el doctor, son doctores los dos, me invitó a hablarle a unos jóvenes. Era obviamente por YouTube. Y día después, el hermano me llamó y me dice, mira, 21,000 personas han visto el mensaje. Y yo me quedé, Miguel fue que me dijo que todo eso se medía. Y yo le voy a decir, como le dijo, como contó don Pablo una vez, que fue a Bejuco Alambre, un campo de Río San Juan, a enseñar en la escuela de verano.
Y él se quedaba por varios días y durmió en la casa de un hermano. Ese hermano se llamaba Edilio García. Y al día siguiente don Pablo pregunta para él oír la noticia. No había televisión, pero un radio lo tenía la gente. Y el hermano le dice, no, yo no tengo radio, por ahí ponen bachata. Y don Pablo dice, hermano, pero vea, el radio se prende, se cambia de emisora, se sube, se baja. Siempre el desafío y la responsabilidad de nosotros es darle un buen uso a las cosas. Pero el mundo nos dice que la gente no vuelve atrás. Que la gente no vuelve atrás. Que el Señor nos ayude a entender los tiempos y saber qué hacer, como hacía el ejército de David. Me quedó una frase del hermano Prensa el sábado. Dice, cuando la iglesia está unida, somos fuertes. Para estar unidos tenemos que ser humildes. Y preguntar, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué quiere que haga, Señor? A veces porque el tema de los 100 aniversarios es la unidad. A veces lo que impide la unidad es el ego, el mío, el tuyo. El afán de tener razón. Yo leía algo aterrador. No sé si será verdad, pero leía que pocas cosas producen más dopamina al ser humano que tener razón. Dopamina es la hormona del placer. Por ejemplo, yo estoy jugando pelota y doy un hit y siento dopamina. Pero si doy un doble, siento más dopamina. Pero cuando doy un jonrón, es mucha dopamina. Pocas cosas le producen más satisfacción al ser humano que tener razón. Todo eso debe ser secundario en comparación con la gloria del Señor y el Evangelio. Tenemos un desafío. Ya esos hermanos de los 100 años lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esta figura de la vara de almendra aparece una segunda vez en la Biblia y es precisamente para resolver un conflicto, y un conflicto serio y feo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Coré se rebeló contra Moisés? Esta figura aparece una segunda vez con un significado particular. Se utilizó para poner fin a una controversia acerca de la legitimidad del sacerdocio de Aarón. Cuando Coré se rebeló y se alzó contra Moisés y juntó 250 hombres. Entonces Moisés, vamos a ver Números, capítulo 17. Moisés pidió el verso 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Coré se rebeló y se alzó contra Moisés junto con 250 hombres. Moisés pidió que cada uno de los jefes de la tribu llevase una vara al tabernáculo sagrado. Dios designaría claramente al hombre que había escogido. Y dice en Números capítulo 16, viendo un poquito así de la rebelión, Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán,
hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eran gente con cierto liderazgo. Y se sublevaron contra Moisés. Y Moisés le dice, bueno, pues vamos a ver. Pero hay algo interesante. En el capítulo 16 de Número, dice la palabra de Dios que, el verso 4, cuando Moisés ve este conflicto, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Buscó la dirección de Dios. Un conflicto tan grande y tan triste, que iba a tener consecuencias funestas para muchas familias. Y yo estoy seguro que a Moisés le dolió en su corazón algo así. Es como cuando tú estás aconsejando a una persona y toma una mala decisión y tú realmente te interesa esa persona, pero es interesante que Moisés se postró sobre su rostro, consultó con Dios. En el capítulo 14 también había hecho lo mismo, se rebelaron. Entonces toda la congregación gritó y dio voz, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto. Era de rebelión en rebelión, de queja en queja que iban. ¿Y qué Moisés hacía? Hablaba con Dios. Hablaba con Dios. Porque tomar una decisión sin buscar la dirección del Señor es soberbia. Excluir a Dios de nuestros planes es necedad. Dios nos ama, nos cuida, nos dirige. Busquemos su dirección. Moisés se postró sobre su rostro. Josafat es rodeado por consultó a Jehová. No era fácil, era persona con cierto liderazgo, influencia, convencieron a algunos. Casi siempre que sucede una división, es dirigida por alguien que tiene cierta influencia, tiene que tener cierta influencia para arrastrar a otros. Este fue el triste caso de Coré, y se hizo acompañar de Datán y Abirán, que cuando Moisés le quiso hablar, no quisieron ir. No tenemos el tiempo para buscar todo eso, pero Moisés intentó hacerlo entrar en razón, pero dijeron no iremos, el Datán y el Abirán. Pero qué locura, cómo un pecado afecta a otros, a niños, perecieron por esa locura. Pero al parecer Dios aborrece al divisionista y al rebelde. A Dios le molestó tanto que quería borrar al pueblo entero. Y tuvo que intervenir Moisés y decirle, no, Señor, pero por ese grupito, vamos a ponerlo aparte. Moisés manso y humilde. Siempre en un conflicto da más resultado hablar con la persona del conflicto que de la persona. Obviamente Coré no hizo eso. Él habló con mucha gente y convenció a 250. Habló con mucha gente. El amigo Coré se desesperó. Quería ser jefe. Dice Pablo que si alguno anhela obispado, buena cosa desea,
pero dice un hermano entre paréntesis, pero no sabe lo que le espera. Buena cosa, pero esa no era la forma, eso era una aberración. Ya el Señor le había puesto en un lugar de mucho privilegio. Eran los hijos de Leví. ¿De qué estaban ellos encargados? Del tabernáculo. Ellos tenían el tabernáculo. Pero para ellos esto era poca cosa, al parecer, y querían también el sacerdocio. Y Moisés se lo dice, pero ustedes tienen el tabernáculo. Moisés trata de que ellos valoran lo que tenían. Está tratando de evitar un conflicto que al final van a perder todo. Pero no quisieron entrar en razón y todos sabemos cómo terminó. Se lo tragó la tierra. Se lo tragó vivo, bajaron vivos al Seol. Uno debe dolerle cuando vemos eso, personas que uno aprecia, que toman malas decisiones y apreciar siempre y valorar la gente que siempre estuvieron a cargo de uno. Yo recuerdo que tía Dulce compraba una tarjeta para llamarme. Congrégate, el Señor viene, te va a perder. Una gente con problemas económicos y compraba, no era como ahora que todo el mundo tiene un celular, compraba una tarjeta, eso nunca se me olvida a mí. He aprendido, es la percepción que tengo de la diferencia entre cosas del Señor y cosas de seculares. En la vida secular usted tiene que ser diligente. Hay cosas que no te van a llegar. Yo estaba viendo una entrevista que le hacían a un pelotero, un ex pelotero dominicano en Grandes Ligas, se llama Furcal, Rafael Furcal, que era chiquito, pero era bueno. Y cuando los scouts lo fueron a ver, dijeron, él corre bien y tiene buen brazo, pero es muy chiquito. Y él oyó y le dijo, buscó uno que hablaba inglés, porque él no hablaba nada de eso, yo creo que todavía no habla. Dile al gringo que si él viera con el corazón que yo juego, me firma. Y lo firmaron y jugó muchos años en Grandes Ligas. Pero en las cosas del Señor, usted no puede ir a ofrecerse. Que yo soy predicador y rego un currículum en las iglesias. Se necesita un llamado, como llamaron a Jeremías. Y es interesante ver cómo llamaron a Jeremías, cómo llamaron a Moisés, a Abraham, a Eliseo, arando con unos bueyes, estaba Eliseo. Esas son de las diferencias entre las cosas seculares y las cosas del Señor. Si usted quiere ser usado para su gloria, asegúrese que ese es su llamado. En el Nuevo Testamento igual, el Señor llamó a Mateo, cobrando impuestos, Mateo. A mí, a un delincuente como yo. Andrés llamó a Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y vea, Andrés se menciona en la Biblia en los panes y los peces, pero Pedro fue un gran líder. Usted puede ganar a alguien importante para la obra. Tráigalo. Se aburrió Coré. Se aburrió, se puso a inventar. Se cansó de hacer lo mismo. Vamos a hacer algo nuevo. Hay muchas iglesias que están aburriendo y están inventando. Se han cansado de los himnos viejos. Se están cansando que el Espíritu Santo lo dirija. Ya han puesto un director. Están inventando mucho. El otro día fui a una iglesia, prediqué a una iglesia que a las 9:35
partían el pan. A las 9:20 oraron por el pan. Se repartieron la comunión, ahí empezaron a cantar lo de la alabanza. Yo, wow, qué rápido pasó todo esto. Pues vamos a salir de esto y vamos. A las 10:22 me despertó un hermano. Venga, que le toca predicar. Yo me dormí, pero profundamente. Y cuando subo me dice, hermano, trate de terminar a las 45, a las 50, porque vamos a seguir cantando un chin más. Digo, no te preocupes, mi hijo, ni el iPad la abrí. Hablé 12 o 13 minutos y me fui de ahí. Hay gente que se está aburriendo, como Coré, y están inventando mucho. Y hay que tener cuidado. Dios no solo mostró quién estaba y debía estar a cargo del servicio religioso, sino que le dio a ese milagro un significado concreto. Es decir, que el Señor anunció la resurrección. Una vara seca y podada recobró vida. En una noche reverdeció, produjo brotes, flores y almendras maduras. Sí, hermanos queridos, almendro. La almendra es figura del que vela. Dios vela por su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Podemos estar confiados en la palabra de Dios. Dios vela por su palabra. Todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Ni una tilde, ni una jota, todo se va a cumplir. La promesa de la resurrección se va a cumplir. Y eso es más seguro que los cielos. Eso es más seguro que los cielos que se moverán. Y eso debe darnos un gran consuelo. Volveremos a ver a nuestros seres queridos que un día partieron en la fe de Cristo. Sabemos que el Señor cumplirá su promesa de resucitarnos. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, le dijo el Señor. Así que, hermanos, en tiempo de tanta información y tanta desinformación, debe tranquilizarnos el hecho de que Dios vela por su palabra. Debería animarnos a conocerla un poco mejor, a perder menos tiempo en cosas que distraen a uno y conocer más este fundamento que es la palabra. Estemos atentos a su palabra. Estemos atentos a su palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El mundo es un lugar muy oscuro. Millones viven en oscuridad. Pero lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando esto se escribió, lámpara, termino con este pensamiento. Una lámpara, un hacho, no te alumbra más de un paso. No es como un vehículo que alumbra 25 o 30 metros. No, esa era una lámpara. Solo puede alumbrar tu próximo paso, un día a la vez. A veces quisiéramos saber qué va a pasar dentro de 15 o 20 años, cómo vamos. No, el Señor que alumbre nuestro próximo paso. A veces un paso es suficiente. La vara de almendro significa, hermanos, que Dios vela por su palabra. Podemos vivir confiados. Si hay un amigo entre nosotros que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza, hay promesa, en Dios podemos confiar. Cristo murió y resucitó. Murió por nuestros pecados, pero resucitó y ofrece y da vida eterna. Que el Señor les bendiga.